Bienvenidos. Nuevamente voy a poner, ahí estamos. Ahí arrancamos. Bienvenidos nuevamente. Tenemos un nuevo episodio. En este episodio de las 10 Sefirot. Los que pudieron seguirla desde el principio, desde Jochma, desde Gesed, hicimos las 7 emociones. Después hablamos de las 3 Sefirot intelectuales, Jochma, Binah y Dat, Chabad. Y ahora, aparentemente, vamos a decir, terminamos con la estructura de la Sefirot y podemos dedicarnos a, o sea, terminó el concepto, pero no, en realidad quedó una Sefirá que algunas escuelas cabalísticas la ponen dentro de el formato de las 10 Sefirot y otros, Chabad en particular, lo usa o lo nombra como algo periférico, abarcativo de la Sefirot y no central o parte de la Sefirot. Entonces vamos a tratar de analizar un poco qué significa este nivel conocido como Keter. Vamos a ubicarlo primero que todo en el árbol de la Sefirot. Vamos a verlo acá. Un segundito. Estamos. Keter. Keter significa corona. ¿Sí? Corona es algo que no es parte del cuerpo, no es parte de uno mismo, sino que es algo que rodea a la persona, que define a la persona y que define también en parte la idea de lo que es el rey, pero no tanto en el tema del rey, sino la coronación, como decir, ¿vieron cuando se dice la frutilla del postre? O cuando uno dice la guinda que va arriba de todo, esto vendría a ser Keter, que está por arriba. Entonces, depende cómo nosotros lo miramos, depende cómo lo analizamos. Por un lado podemos verlo de abajo hacia arriba, ¿sí? O sea, nosotros dentro de todo estuvimos haciendo un estudio que tiene que ver con lo que es la composición del ser humano en las 7 emociones. Después vimos las 3 partes intelectuales, pero fuimos de alguna manera de abajo hacia arriba. Keter no lo tenemos dentro de las 10 Sefirot, sino como una parte superficial. Entonces, cuando hablamos del Ein Sof, cuando hablamos del infinito, no de la característica humana, sino de la característica del infinito, el Keter no es parte de lo que sería la estructura del mundo, la estructura de los mundos creados, sino Keter es más bien un nexo, una conexión entre el infinito, el Ein Sof, y lo que son el mundo finito, el mundo de lo consciente, de las Sefirot. Las Sefirot son emanaciones que básicamente son atributos o representaciones de la divinidad en su relación con la humanidad. En cambio, en Keter todavía está ligado a la fuerza inicial, a la parte del Ein Sof, del infinito en estado puro, no en estado reflejado, no en estado adaptado a la creación. Pero funciona como nexo, o sea, está extrapolado del infinito total y viene a ser el nexo con el mundo material. Entonces, viene después del primero, o sea, Tzimtzum, de la primera condensación de luz, del primer filtro, no es parte de la esencia misma, pero tiene características todavía similares a la fuente, o sea, si yo tengo una fuente infinita, su luz va a ser infinita. El Ein Sof significa luz infinita. Por lo tanto, el Keter todavía no puede ser limitado dentro de una estructura.
todo esto estamos hablando a nivel divino. La idea de este curso es poder bajar estos conceptos de espiritualidad, mirarnos al espejo, mirarnos a nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos, como dice el Pasuk, Mibsari, de mi propia carne voy a ver divinidad. El hombre está hecho a imagen y semejanza, no se trata de una cuestión física, sino estamos hechos a imagen y semejanza de Dios en el concepto espiritual. Entonces, ¿dónde encuentra la persona esta característica de nexo entre lo infinito y lo limitado, entre lo trascendente y lo consciente? Entonces, esto es el Keter. Keter muchas veces se traduce como razón. Razón quiere decir, hay varias maneras de explicarlo. Razón puede ser el deseo, el interés. También yo creo que tiene que ver con la motivación. Vamos a ir analizando cada una de estas diferentes descripciones. La voluntad, que es tal vez la más conocida de las traducciones, también tiene que ver con algo que es la fuerza de la voluntad. Y después, dentro de la traducción de la palabra Keter, hay en el hebreo 3 versículos que hablan sobre Keter, y uno de ellos dice, el primero que todos, decimos Katar, ¿sí? Que tiene que ver sobre el Pasuk, como esperar en Job, en el Job dice Katar liseir, espérame un poco, y acá dice, no pienses en este lugar, espera hasta que las cosas se desarrollen. Entonces algunos tienen que ver con el concepto de Keter con espera. Y espera es también esperanza, cuando uno tiene, por un lado está esperando el desarrollo, y por otro lado, esperanza. Esto tiene que ver con que en el nombre divino del tetragramatón, que viene a ser la primera manifestación infinita, pero para crear el mundo, nosotros dijimos que Jochma, por ejemplo, era la Yud, que Binah, que el desarrollo intelectual era la Hei. ¿Dónde está el Keter? El Keter es la puntita de la Yud. No sé si ven acá arriba que tiene como una puntita. En realidad, en otro tipo de escritura hebrea hay como un kotz, hay un puntito que va hacia arriba. Esto vendría a ser el Keter, o sea, que trasciende la verbalidad, trasciende la manifestación en letras. Dios no puede ser manifestado en letras. Las letras son para poder manifestarlo, verbalizarlo, bajarlo. Como decimos, a través de las letras crea el mundo, como dice el Sefer Yetzirah. Pero Yud, la puntita de la Yud es la corona de la Yud, es la corona de la creación. Y esto tiene que ver con lo que decimos espera o esperanza. ¿Por qué? Porque cuando uno vislumbra algo, o como dijimos antes, una profecía, es lo que va a venir después. ¿Qué hace falta para ver el desarrollo de una profecía? Esperar. Entonces, Keter ya tiene de alguna manera en el deseo todo lo que se va a desarrollar después. Solamente hace falta esperar. Y también por eso, esperar es esperanza, que a pesar de que ahora no está, todavía hay silencio, todavía hay oscuridad, entre comillas, en el concepto de decir no está manifiesto, se va a desarrollar. Otros estudian la palabra Keter más literalmente, que tiene que ver con coronación. Nosotros venimos hablando de la estructura del ser humano. ¿Y qué es la estructura del ser humano? Dijimos, arriba de todo, en la cima del ser humano está el intelecto, ¿verdad? Uno podría decir que el intelecto es en la cima, el vértice, el triángulo de la pirámide es el intelecto humano, pero obviamente que vimos que el nivel más alto de intelecto, llamado Jochma, no es un intelecto de creación, sino que es un intelecto de nulidad, de anulación. O sea, ese intelecto de Jochma es el que tiene la capacidad de anularse a las ideas superiores. ¿De dónde vienen esas ideas superiores?
del infinito creativo. ¿Quién es el infinito creativo? Keter. La corona viene a ser lo que está arriba de lo consciente. Por eso el ser humano hoy en día también reconoce la importancia de lo inconsciente. El nivel de Keter estamos hablando en el nivel del inconsciente, no estamos hablando en el plano más explicable o manifiesto de la persona, sino que estamos ya entrando en el inconsciente. Pensando sobre el inconsciente, vamos a volver a las diferentes palabras. ¿Qué está en el inconsciente de manera más fuerte? El deseo. Razón es deseo. El deseo es la motivación, por lo tanto es la movilización de toda la estructura. Nada se mueve sin deseo. Nada se mueve sin querer. Querer, razón, voluntad, es lo que moviliza absolutamente todo. Es el motor inmóvil de toda la creación, de toda la estructura humana. Nadie piensa si no quiere pensar. Nadie siente si no está predispuesto a sentir. Entonces tenemos, en realidad vamos a dividir en dos. Hay algo que se llama razón creado por el Segel. El intelecto creado, la voluntad creada por el intelecto. Pero en términos cabalísticos esto es de una calidad inferior. ¿Qué quiere decir? Es el intelecto, es como cuando yo prendo la televisión y veo las noticias y me muestran la propaganda del último modelo y digo, uy, qué autazo, qué lindo auto, voy a empezar a trabajar para comprarme ese auto, para llegar a... Está bien, es una voluntad creada después de un deseo, después de una idea, de un intelecto. No es el verdadero deseo, no es el verdadero querer, no es la verdadera voluntad. Es una voluntad creada por el intelecto. Por lo tanto, depende del intelecto y no tiene realmente la fuerza, como vimos antes también, ¿se acuerdan? Cuando lo vimos sobre la parte emocional y la parte intelectual. Si la emoción me genera el intelecto, o sea, primero tengo el impulso de lo que yo, vamos a decir, quiero, o siento, o deseo, no es una cuestión de deseo, sino que me atrae, después esto lo llevo al intelecto, probablemente no funcione. En el cambio, en este caso también, si el deseo se genera a través del intelecto, no es una cuestión de una emoción generada por el intelecto, sino un deseo creado por el intelecto, está invertido la inercia natural, o sea, está invertida la pirámide, la jerarquía de la estructura. El deseo puro es aquello que queremos sin explicación, aquello que queremos profundamente, aquello que nos moviliza inconscientemente también. Y hay un ejemplo para esto medio sencillo, pero vi una vez una madre le regala a su hijo para el bar mitzvah 2 corbatas. Le regaló una corbata roja y le regaló una corbata azul. Bueno, no era la época antes del Zoom, en la prehistoria, cuando la gente hacía bar mitzvah presenciales. Entonces, el chico va y obviamente que para el bar mitzvah se iba a poner corbata. El día jueves en el templo iba a subir a la Torá por primera vez. Y va con la corbata azul. Entonces va pasando con la Torá y la madre lo ve y le dice, ¿qué pasó? ¿La roja no te gustó? Bueno, tenía que elegir una de las dos. O sea, le dice, me gustaron las dos, pero una de las dos tenía que elegir. La decisión de razón, de voluntad, de querer es entre dos iguales. O sea, cualquiera de las dos me venía bien, elegí una porque razón, Keter, corona también es gustos. Hay una famosa frase que dice, sobre gustos no hay nada escrito. ¿A vos por qué te gusta eso? No sé, son gustos. No siempre el gusto es una fabricación intelectual o de experiencia. A veces uno dice,
Bueno, tuve una mala experiencia comiendo sandía, entonces ahora cada vez que veo una sandía me da asco. O una vez me intoxiqué con mayonesa casera y ahora cada vez que veo mayonesa me da repulsión. Esto es un gusto creado por una mala experiencia. O lo contrario, por las buenas experiencias. Pero hay gustos naturales. Los gustos naturales no tienen que ver con la parte intelectual, porque yo puedo tener A y puedo tener B, y prefiero A al B, y es una decisión. Entonces acá entra otro factor importante que tiene que ver con la libertad de elección. Libre albedrío. El libre albedrío, elegir, por eso decimos, elegir entre una corbata y la otra. La libre elección, el libre albedrío, es un acto no siempre solamente intelectual. No es una decisión 100% intelectual, sino que es querer o no querer. ¿Querés o no querés? Y acá vamos a volver un poco a lo que hablamos con el DAT, que tiene que ver con que la idea se implante en tu mente y logre hacer un cambio. Por eso nosotros vemos que dijimos el ejemplo de un médico que fumaba, porque la idea no lo llegó a atravesar realmente. Él tiene como una contradicción entre lo que él percibe como una razón lógica, pero no lo moviliza lo suficiente para dejar de hacer una acción negativa. Y así podemos dar vuelta infinitamente, pero no hay nada que separe Ein davar haomed bifnei haratzon, no hay nada que pueda enfrentarse a la voluntad. Así está dicho en hebreo, Ein davar haomed bifnei haratzon. Nada puede pararse enfrente a la voluntad. Y acá este es un elemento importantísimo de Keter, importantísimo de razón, que es que puede atravesar absolutamente todo y no tiene ningún tipo de freno, barrera, atraviesa, y por eso también, como esta es una clase de anatomía del alma, queremos buscar dónde está ubicado en el alma y en el cuerpo cada una de estas 10 sefirot. Keter no tiene lugar en el cuerpo. Algunos lo colocan en el cráneo, pero Hasidut, por lo menos Hasidut Chabad, dice Keter está en todos lados porque no puede estar en ningún lado. Es una fuerza, este es un nuevo concepto a los conceptos que veníamos hablando, es una fuerza periférica, es una fuerza abarcativa. Ahora uno dice, esta fuerza abarcativa no puede relacionarse con los órganos, al revés. A órgano que decide mover, moviliza. Y por eso dice, la voluntad incluso está ligada a la motricidad. Nadie levanta una pierna si no quiere levantarla, a menos que quiera levantarla. Y por eso también tiene que ver incluso con una motricidad casi inconsciente, que tiene que ver con el razón, que el razón no siempre se tiene que presentar en el plano de lo consciente. Entonces, volviendo para no confundirnos demasiado, entonces estábamos diciendo, Keter no tiene un lugar en el cuerpo, de alguna manera, porque tiene lugar en todos los órganos del cuerpo por igual. Nosotros por lo general dividimos a las 10 sefirot en 3. Se genera, por lo general se llaman, hay 3 divisiones, que son, se llama Rosh, Toj, Sof, o sería Rosh, Guf y Regel, cabeza, torso y pies. Nosotros dijimos que Netzach y Yod representaban a los pies, y Esod y Malhut representaban la parte inferior del cuerpo humano, incluso el aparato reproductivo. Geburat, Tiferet y Gesed representaban el torso, el corazón y el torso y los 2 brazos. Jochma, Binaidat están representados en el cerebro. Keter no tiene un lugar en el cuerpo a decir, están todos por igual. Keter puede intervenir, como hacer una intervención fuera de contexto, en el intelecto, puede intervenir
en el corazón, en el deseo, en la decisión, y puede intervenir incluso en los pies. Está dicho que el razón, la voluntad, puede mover los pies antes de lo que lo hace la cabeza. La cabeza me tira la indicación de mover, pero si yo tengo un deseo de mover los pies, lo va a hacer antes. Por eso, la fuerza de voluntad es la que moviliza al cerebro a moverse. El razón, este inconsciente deseo o voluntad, es lo que básicamente es todo lo que sucede, todo movimiento existente en el alma es a través del razón, en la voluntad de querer mover. Es inconsciente, no es tan tangible como el resto de la sefirot, pero si yo no, si el razón, si yo no quiero pensar, entonces no voy a pensar. Y acá tenemos, por eso es el libre albedrío y por eso no hay nada que se le frena, se le pone enfrente, porque nada lo puede detener, nada lo puede frenar. Y decimos, si él, ¿qué significa el libre albedrío? Le preguntaron una vez a Rav Nachman de Breslev y dijo, si uno quiere lo hace y si no lo quiere no lo hace. Tan sencillo como eso. Querer es elegir. Ahora uno va a decir, no, pero mi estructura intelectual, verdad. Pero el querer, la fuerza de voluntad está antes que el intelecto. Y esto lo va a saber cualquier persona. No es Netzach, no es ese deseo de victoria que viene después del desarrollo intelectual, pero querer es ese deseo, es el que moviliza todo. Visto en el plano creativo de creación, querer es el primer pantallazo en el cual ya en el inicio tengo el deseo para que esto exista. Yo quiero que suceda esto. En el concepto de empresariado, de cuando decimos hacer una empresa, que nosotros trajimos el concepto de cómo se va estructurando, ¿qué tenés? Quise hacer una empresa. La motivación que tuve para empezar está arriba de todo en la pirámide. La motivación existencial inicial para que algo empiece a existir. Por eso en el Ein Sof, en el infinito, lo llamamos es el nexo que pasa de lo inconsciente, de lo trascendente, de lo infinito a lo finito, con características de lo infinito todavía. No es todavía finito, no tiene forma, no tiene estructura, no tiene limitación, pero es querer. Quiero que haya. También por eso se puede categorizar, la palabra capricho suena negativa, pero capricho me refiero acá como algo que uno lo quiero, pero porque lo quiero, no por algo, no porque entiendo, no porque por un razón, después de un razonamiento. Esto está hablando más de un plano en el ser humano más íntimo, más interior, que tiene que ver con aquello que nos conforma inconscientemente. Si el capricho se une con el resto, entonces te genera fuerza de voluntad. No hay nada que se te puede poner enfrente. Y por eso vemos personas que tienen alta motivación y alta fuerza de voluntad, incluso con capacidades intelectuales y emocionales inferiores, pueden llegar más lejos que personas altamente inteligentes pero sin motivación y sin fuerza de voluntad. Keter básicamente sintetiza, yo lo llamo el motor, es el motor de la persona. Una persona que quiere es una persona viva, es una persona que se mueve y va a avanzar hacia donde tiene que ir. Una persona que no tiene, que carece de Keter, no va a ningún lado. No puede empezar, o sea, no, ni siquiera empieza, porque si no deseas, si no querés algo, si no tenés interés por algo, entonces, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te llama la atención? Dijimos, bueno, si uno piensa y después puede generar una atención, un interés, sí, pero es secundario, ya es algo inferior. Estamos hablando acá de a nivel, por eso también puede ser, no digo peligroso, pero Keter tiene su lado B, o sea, una fuerza de voluntad muy, muy fuerte o muy amplia, muy extensa, puede
tener características negativas. Y por eso, en la filosofía hasídica hay algo muy interesante. Hablamos la vez pasada de la capacidad de, hablando del Pirkei Avot, de estar dispuesto a entregar la vida. Estar dispuesto a entregar la vida. Que era un acto muy loable y muy... o sea, alguien realmente compenetrado con algo está dispuesto a dar su vida por eso. Dar la vida por algo significa que trascendés tu intelecto, trascendés tu emoción, trascendés todo absolutamente y ocupa un lugar tan íntimo y tan central que estás dispuesto a entregar tu vida. Nefesh, alma, Mesirut Nefesh, entregar el alma. Mesirut viene del limsor, entregar. Se preguntaban los maestros hasídicos, ¿qué pasa con alguien que no vive en una época donde tiene una persecución por ser judío? Donde tiene una persecución para practicar la religión. Por ejemplo, hoy en día. No vivimos con persecuciones, con pogrom, con decretos negativos para poder ser judíos, que de hecho es un gran motivador para ser judío. Cuando te aprietan, sale de adentro una capacidad profunda e innata de decir, yo soy judío, cueste lo que cueste, pase lo que pase, estoy dispuesto a todo por defender mi judaísmo. ¿Qué pasa cuando no hay una fuerza externa que te está presionando para hacer el Mesirut Nefesh? El hasidismo traduce Nefesh como razón, entregar la voluntad. Ahora uno dice, ¿qué significa entregar la voluntad? Entregar la voluntad quiere decir negociar con tu propia comodidad, con tu propio confort, con tu propio... Hay un entrenamiento, es un entrenamiento como uno entrena para sacar músculo. Tenés que aprender a entrenar a... Si tenés que poner el deseo, la voluntad divina frente a tu voluntad, elegir la voluntad divina. Es un ejercicio de autodisciplina, autolimitación, digamos. Ahora uno dice, ¿esto me limita a mi voluntad? No necesariamente, porque, a ver, ya lo vimos, los peligros que trae el deseo solo, el deseo animal, el deseo desenfrenado. ¿A dónde conduce a la persona? A su autodestrucción, a su auto... No, una persona que solamente obedece a su deseo más carnal y más impulsivo, termina chocándose contra la pared, no se satisface con nada, va a pasar por encima, ser dirigido nada más por su ego, todo el mundo tiene que girar a su alrededor para darle los caprichos y los placeres que él desea, etcétera. Entonces no conduce a ningún lado. La voluntad misma, hay que saber canalizar el verdadero deseo, encontrar canales para descubrir lo que es un deseo positivo, un deseo optimista, un deseo valioso, potenciarlo, darle cauce y multiplicarlo. Por eso también es un acto de muchísima valentía entregar la voluntad. Es casi como entregar el alma, porque la voluntad es el deseo. Entonces, entregando el deseo, estás entregando el alma. Este es el concepto general. Me parece interesante. No se refiere a, por lo contrario, lo que uno diría no significa ser una ovejita. No se está refiriendo a entregar la voluntad, a ser sumiso, ni a ser al revés. La fuerza de voluntad que reclama abstenerse de lo que me tengo que abstener es una lucha interna, no se trata de una lucha de hacerle caso a otros. Se trata de dominar el espíritu, de dominar, como dijimos en el Pirkei Avot, capítulo 4, ¿quién es el fuerte? El que domina sus espíritus, el que domina su espíritu, el que domina sus impulsos. Eso es fuerza. Eso es fuerza de voluntad. Y esto lo vamos a llevar a un ejemplo muy sencillo. Quiero empezar una dieta
me cuesta, necesitas que fuerza de voluntad, necesitas razón, necesitas deseo, que tu deseo de estar sano sea más fuerte que tu deseo de comerte una chocotorta con dulce de leche arriba y crema pastelera, o sea. O ir al gimnasio todos los días. Uno va a decir, sí, yo analicé mucho la idea de ir al gimnasio, es espectacular, me siento con mucha abá y con mucho gesed para ir al gimnasio, está bien. 2 días te dura, el día tercero decís, si no tenés razón, si no tenés voluntad, si no decidís, elegís ir al gimnasio, aunque está lluvioso y aunque está feo el día, y aunque hace frío, y aunque te levantaste de la cama, y aunque te duele la espalda, y aunque no dormiste bien, y aunque la cantidad de cosas que podés sumar, necesitas razón, necesitas voluntad, que es la llave que va a abrir todo el resto. Una empresa, un objetivo, una idea que carece de motivación, la motivación tenés que fijarla es como a martillazos, tenés que dejarla bien firme, bien fija. ¿Por qué? Porque si vos perdés ese deseo, ese razón, hacia dónde vamos, dijimos también que razón funciona como un dedo que apunta y dice, hacia ahí vamos. Si yo pierdo esa guía, de repente digo, ¿dónde estaba parado? No sé ni dónde estoy parado. La persona que no tiene voluntad no le sirve absolutamente nada del resto de las cosas. Si no sabes a dónde vas, si no sabes lo que querés, ¿para qué te sirve ser capaz, ser intelectual, poder querer, poder sentir, si no lo canalizas a algo? Entonces, por un lado tiene este concepto de fuerza periférica. Estamos hablando de algo que abarca a un nivel inconsciente todavía la estructura de la vida de la persona. Tiene esta cuestión de esperanza porque es un potencial todavía inexplorado o irrealizado. Desde arriba hacia abajo es el nexo que nos conecta con el Oren Sof. Todavía no tiene figura y forma como en el resto de la Sefirot, por eso no lo proclamamos como la Sefirá. Bien, algunos lo traían, como dijimos, como dentro de la 10 Sefirot, nosotros no lo trajimos como la 10 Sefirot. Después hay un concepto que no vamos a entrar tanto ahora, que es Ari Hampin y Atik, pero bueno, si Dios quiere, la semana que viene vamos a profundizar un poco en esos conceptos que tienen que ver con la parte interna de la corona. Yo más que todo quería hoy definir Keter como el concepto de voluntad, como el concepto de razón, con el concepto de querer. No hay ninguna acción que no está antecedida por la voluntad. ¿Sí? Entonces es una fuerza general que ocupa todo, está en todos lados por igual y no tiene una adaptación. Vamos a decir, por ejemplo, el cerebro tiene características del cerebro. La materia gris es una materia muy particular que es más refinada que el resto. No, con una pierna, con una falange del dedo no puedo hacer un cerebro. Hasta hoy en día se estudia y se profundiza cómo funciona la conexión del cerebro físico, la materia gris, con el funcionamiento neuronal. Se está descubriendo en la neurociencia, hacemos resonancia magnética, todavía estamos descubriendo qué función fisiológica tiene. El ojo es la puerta, la apertura de la vista, pero el ojo tiene sus características únicas que hacen que el alma pueda ver a través del ojo. El razón, la voluntad, no tiene lugar en el cuerpo, o tiene lugar en todos, y los atraviesa, y lo hace incluso, o sea, no a través de esa sintonía que se genera en el maridaje de cuerpo y alma que hay, por ejemplo, en la vista con el ojo, o en el cerebro con el intelecto, sino que lo atraviesa como una fuerza dominante. Por eso también Razón, Keter, es corona, porque es el rey. O sea, él domina todos los aspectos del cuerpo. Ahora decimos, domina todos los aspectos del cuerpo.
pero al mismo tiempo no está en el cuerpo. Es más fuerte que el cuerpo, pero no puede limitarse a estar en el cuerpo. Y esto es una característica para entender un poco en el cosmos más general de lo que es la creación del mundo. Recuerden que estamos viniendo del infinito hacia abajo. El infinito no puede limitarse en lo finito. Entonces, para decirlo en pocas palabras, un concepto general, ¿qué lugar ocupa Keter en el macro de la estructura cabalística? Es algo que no puede, es un makif. Se llama makif, quiere decir una fuerza que rodea. Fuerza que rodea no significa que da una vuelta o que rodea, que no puede entrar. Porque puede atravesarlo absolutamente. Creo que, no sé si el Sol, o hay ciertos rayos solares, creo que son los neutrinos, no sé muy bien, no voy a hablar de lo que no sé, pero el concepto es que los rayos ultravioleta, si no nos cuidamos y nos ponemos anteojos de sol o nos cuidamos la piel, nos van a hacer un daño en la piel. No sé, la fotosíntesis se genera a través de los rayos del sol en los vegetales. Hay ciertos rayos que atraviesan el universo y no se perciben en el universo. No hay con qué agarrarlos. No tengo las antenas. Si yo no tengo una antena de radio, puede pasar la onda radial y yo no la voy a estar atrapando. Esa es una fuerza abarcativa. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que rodearme, sino que no la puedo internalizar. Esto es lo que decimos con Keter, no es internalizable. La voluntad no se puede internalizar en un órgano y decir, esta es la voluntad, o acá, este es el lugar del razón, de la voluntad. Es algo que está, por eso la corona está afuera del cuerpo humano. Ahora bien, tampoco es el infinito que no tiene nada que ver con el mundo, porque el infinito que no tiene nada que ver con el mundo, ni siquiera lo concibe, no existe para el infinito, para el Ein Sof puro, el mundo no ha de existir, no tiene lugar, el tiempo ni el espacio ocupan nada. Entonces, el Keter es el derivado de esa fuerza infinita, pero ya es un derivado, que no tiene relación directa con el cuerpo, pero es difícil de explicarlo, me parece, pero es decir, es la fuerza de la fuerza, o sea, es la voluntad de la voluntad, es el deseo de que eso exista, o sea, y esto vamos a verlo en el deseo y en el ejemplo de querer algo. Para fabricar algo yo necesito muchísimas herramientas para llevar de una idea a la práctica. Uno piensa que la idea nace en la mente, pero hay algo incluso encima de la mente donde nace la idea, que es querer. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el intelecto fabrica todas las ideas. Vimos que Jochma significa la fuerza del qué, que es la fuerza que puede atraer ideas desde un lugar de infinitas ideas. Desde ese lugar de infinitas ideas, en el momento que se deseó, se quiso, ahí tenés el material, todavía no está concretamente en el mundo, pero te da, es la fábrica para que pueda fabricarse. O sea, es el nexo, todavía no tiene relación interna con el mundo, pero ya da la posibilidad que el mundo exista, porque lo deseó, porque lo quiere. En la Kabbalah se habla un poco de este concepto también. Esto sería el Keter en nivel general, por eso ocupa como un paisaje paralelo. También se puede llamar la fuerza que rodea los mundos y que no se internaliza en los mundos. Esto tiene que ver con esta fuerza abarcativa que al mismo tiempo sostiene a todo, porque el deseo inicial es el que sostiene a todo. Bueno, no quiero profundizar, me parece que suficiente por hoy. Para elegir como fuerza que viene uno para manejar el libre albedrío. ¿Sí? Si es makif externa, ¿cómo se entiende la voluntad para elegir como fuerza que viene de uno para manejar el libre albedrío? Bien. Entonces, si es una fuerza que rodea y que abarca, ¿cómo podemos decir que esta fuerza
puede plasmarse en mí para elegir. Y el punto es así. ¿Cuál es la diferencia entre decir puedo y no puedo? Hay una frase, no me acuerdo cómo es. Hay dos tipos de realidades. La realidad de decir puedo y la realidad de decir no puedo. Querer es poder. Si lo querés, lo podés. Este es el concepto que lo relaciona con la fuerza de voluntad y la capacidad de elegir con libre albedrío. Excusas podemos tener de acá hasta mañana, intelectuales, emocionales. La fuerza de voluntad te dice, si vos lo vas a querer, vas a poder ir más fuerte que cualquiera. Y vamos a traer un ejemplo final para terminar este concepto, y se trae sobre había una vez un campesino, un hombre sencillo en Rusia, que fue acusado, tenía un juicio. ¿Sí? Le hicieron un juicio, lo acusaron, no sé si algo económico, algo que ahí en esa época, un juicio, una acusación era algo tremendamente peligroso o complejo. Entonces fue a hablar con un abogado que era muy caro y le cobraba la hora y todo, y era un académico. Y estudiando el caso, el abogado le dice, mira, la verdad es que no encuentro ninguna alternativa, ninguna solución para tu caso. Mañana tenemos que presentarnos ante el juez y la verdad es que venimos con desventaja en la defensa. Cuando fue el momento del juicio, le dieron la palabra al acusado. Y el acusado sacó de la galera, sacó de su mente una idea que ni siquiera el abogado que había estudiado tantos años de carrera se le había podido ocurrir. Y uno dice, ¿cómo puede ser que que no estudió sacó una idea tan profunda? Porque tiene que ver con esto de querer. Cuando vos querés algo, podés transformar todo, absolutamente todo. Podés incluso cambiar la estructura intelectual. Las sefirot, nosotros veníamos diciendo, vienen en un formato. A vos te tocó 70 gramos de Jochma, 30 gramos de Biná, en la receta de cada uno nos dice, tengo este formato, bien. Para el Keter, para la corona, dice, no hay receta. O sea, si yo quiero cambiar, puedo reformular la receta. Puedo tomar ideas que no se le ocurrió ni siquiera a este que tenía coeficiente intelectual de 160. ¿Cuál es la diferencia? Razón, querer. Por eso querer es poder y no hay nada que se le antepone a la voluntad. Ahora bien, hay varios niveles, ¿sí? En esto mismo de la voluntad hay niveles yo lo estamos explicando, por eso dije, a veces es confuso un poco explicarlo en el macro de la creación. Yo busco siempre más en el micro del ser humano, que obviamente va a ser limitado en su percepción, porque no somos infinitos y de alguna manera también va a estar limitado a nosotros. Y mucho más en lo que podamos comprender de eso. Pero la voluntad es esta fuerza que tiene incluso el poder de cambiar la receta inicial. Por eso, frente al libre albedrío, decimos, podés tener todas las estadísticas en tu contra, podés tener todas las perspectivas ¿sí? O sea, por estadística, incluso vamos a hablar en la capacidad de una persona de tener libre albedrío, no todos tenemos las mismas posibilidades y los mismos desafíos. Hay una persona que es, no sé, cleptómano, que tiene problemas psicológicos que le roba, necesita robar, incluso sin sentido, porque dice, se lleva un cenicero y vos decís es un problema y va lo del psicólogo, tiene que trabajar sobre eso. Y vos decís, obviamente que no estoy en la misma igualdad de condiciones que él porque yo no tengo ese mismo deseo, no tengo esa misma predisposición. Decimos, el libre albedrío es el razón, porque al fin y al cabo todo lo vas a poder hacer. Te va a costar muchísimo más, pero poder vas a poder. Si querés, podés. La frase a fuego del Keter es, si querés, podés. Por eso, también ese querer trasciende toda la estructura del ser humano, no es una cuestión
que decimos, bueno, el querer está acá, lo activo con un botón. Es algo del inconsciente, de lo que está más allá de lo consciente de la persona. Podemos despertarlo un poco y podemos siempre decir, si quiero puedo. ¿Sí? Cuando yo me diga, tengo un desafío enfrente o un obstáculo en mi camino, voy a decir, si utilizo el razón, si voy a querer, voy a poder. Y ein davar omed bifnei razón, no hay nada que se frene, nada puede frenar el razón. Y esto justamente, ¿por qué decimos que es una fuerza periférica? Porque es la característica del infinito del ser humano. En la Segunda Guerra Mundial, en una ocasión, había un abuelo, un hombre, que fue con sus nietos a mostrarle el lugar donde se había escapado. Y él dice, mirá, había en tal y tal, este es el tren que yo me escapé, y yo me escapé por la ventanita de este tren cuando los nazis nos llevaban a los campos de concentración y me escapé por esa ventana. Y se acercaron a la ventana y era 27 centímetros por 20. O sea, una cosa dice, ¿cuánto pesa? Ni siquiera pesando 40 kilos podía pasar una persona por ahí. Me dijeron, ¿cómo hiciste para pasar? No sé cómo lo hice. Quise pasar por ahí, pasé. O sea, trascendió la lógica de lo imaginable o lo perceptible o lo... No hubiera otra manera, si él se hubiera puesto a pensar cómo iba a pasar por ahí o si hubiera tenido, no hubiera podido hacerlo. Era imposible. En su deseo de salvar la vida, que es uno de los deseos más fuertes que hay, es el razón más fuerte que hay, es de salvarte la vida. Por eso la persona que salva, no sé, uno puede buscar después por internet actos extraordinarios de personas ordinarias. Una madre que salva a un hijo que se cae de la ventana, no sé, cosas fabulosas. Me dice, ¿cómo se hizo eso? Bueno, ahí funcionó el razón, que el razón no respeta las normas de la estructura humana, las trasciende. Por eso también tiene esa capacidad tan poderosa. Bien, hasta acá el razón. Si Dios quiere, la semana que viene seguimos con la segunda parte del Keter, que no es menos importante y más profundo un poco, que es el placer. El placer. Así que bueno, es lo que viene. Tanug. No estamos hablando del placer, obviamente, más sencillo, más bajo, sino que hablamos del verdadero placer, el más profundo.